Oremos. Espíritu Santo, tu presencia es tan palpable acá. Y Señor, te pido por este fuego que incremente, Señor. Este fuego, esta pasión y este fuego que viene a consumir, como cantábamos, lo que no es tuyo y viene a encender lo que es tuyo. Que viene a consumir lo que necesita ser consumido y viene a encender y a iluminar y a potenciar lo que necesita ser potenciado. Te pedimos hoy día, Señor, que no recibamos solo un mensaje, sino que realmente seamos encendidos como iglesia, consumidos de aquello que no necesitamos y tú no quieres, Señor, y que podamos crecer en luz para resplandecer en este tiempo, por medio de lo que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día tengo un mensaje muy práctico, muy concreto. No sé si tenemos la presentación, ¿me confirman? Hoy día vamos a seguir con nuestra serie y retomar nuestra serie Una Iglesia Generosa. Una Iglesia Generosa. Para los que no han estado quizás las últimas semanas o quienes vienen llegando, hace 3 semanas comenzamos esta serie, Una Iglesia Generosa. Y este mensaje hoy día realmente tiene un carácter muy práctico, muy concreto. De hecho, vamos a traer algunos incluso desafíos prácticos para esta semana, para la iglesia. Y esto es porque realmente el reino, por alto, sublime, poderoso que es, misterioso incluso, el reino de Dios ha de ser práctico, concreto y ha de manifestarse en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro quehacer. Si se queda en teoría, no nos sirve. Y vemos que Santiago hoy día vamos a ir a muchos versículos, así que ten lista tu Biblia, toma nota, porque de hecho yo pensé que había ido rápido en la primera reunión y me alargué. Así que hoy día voy a ir poco más rápido a esta reunión y quiero que no te pierdas de nada, así que por favor toma nota y continúa estudiando esto en tu casa, continúa yendo estos pasajes. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice lo siguiente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta, y esta palabra es muy fuerte, y es inútil. No es que la fe está coartada, queda a medio andar. La fe sin acciones, sin obras, está muerta, es inútil. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, y yo he escuchado este argumento más de una vez, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Yo incluso he escuchado de esto en nuestro contexto chileno, en nuestra historia. No, es la Iglesia Católica la que hace las acciones. Nosotros los protestantes nos preocupamos de la fe y el desarrollo de lo espiritual, pero que otros hagan las buenas acciones. ¿Han escuchado eso, no? No sé, yo lo he escuchado de chico. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Amén? Más claro no puede ser. Ahí tenemos la presentación, esto nos va a ayudar con los pasajes. Vamos a la recapitulación, un par más adelante, por favor. Tú vas nomás para adelante, yo confío en ti, si te pasas no hay problema. ¿Okay? Lo primero, recapitulando algunas cosas. ¿El próximo? ¿El próximo? Algunas cositas que estuvimos hablando. El llamado para nosotros de Jesús como sus discípulos es este: de gracia recibieron, den de gracia. Ese es el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos. Vayan y sanen enfermos, liberen a los endemoniados, den libremente lo que ustedes han recibido. Vamos al próximo. Porque la naturaleza de Dios es esta: es que Él es un Dios generoso. Y en su esencia está el dar. Dios se goza en dar. Dios se alegra en dar. Dios ama darse y dar. Dios no nos da regañadientas y ya vamos a ir a ese lugar. Dios no está como, ¡ay, me está pidiendo
por favor, por gracia, por recursos, por unción. Ya bueno, Él se goza en dar. ¿Puedes por un momento imaginarte a Dios sonriendo? ¿Alguien se ha imaginado a Dios sonriendo alguna vez? Yo creo que lo que más a veces nos cuesta. Porque si no vemos a Dios sonriendo, nunca nosotros vamos a sonreír. Si no creemos en un Dios bueno, que se da, que se desborda, su trono se desborda de gracia y de amor. Y nosotros somos receptores de eso. Empecemos a llenarnos del gozo de saber quién es nuestro Dios. Y por último, recapitulando, hablamos que la iglesia entonces, que es el cuerpo de Cristo, ha de reflejar la naturaleza del Dios invisible. Tenemos una tremenda responsabilidad como iglesia, es ser el reflejo concreto, vivo, visible del Dios invisible. ¿Cómo la gente, cómo el mundo conocerá quién es Dios y su naturaleza si es que su iglesia, su pueblo, su cuerpo, su novia no lo refleja y no lo manifiesta? ¿Cómo lo conocerán? Esto es ser cristiano, un pequeño Cristo, alguien que refleja el carácter de Dios. Ya hablamos de esto, hemos de, entre varias cosas más, de reflejar su generosidad por medio de la entrega y la disposición de nuestros dones, de nuestras habilidades naturales, sobrenaturales, del servicio. En algunas semanas más vamos a estar hablando de generosidad por medio del servicio en la iglesia local. Porque yo debo admitirles algo, querida iglesia. A mí me da pena cuando escucho no solo a Carlita, sino muchos otros líderes o momentos en los que sintiera yo que están como pidiendo desesperadamente por ciertos voluntarios en la iglesia. Como por favor ayúdennos. Y aquí esto me delata que algo no hemos entendido bien como iglesia. Algo hemos entendido muy mal. Y es como que la iglesia fuera una organización o una institución que ha de prestarnos un servicio. Y cuando vemos un edificio, vemos una estructura o vemos un staff, en nuestro caso, gracias Señor porque podemos tener un staff de personas que están al servicio de poder avanzar la iglesia, servir a la iglesia, entendemos un mal mensaje. Esto está resuelto, la iglesia está resuelta, aquí no se necesita nada. Y yo me echo atrás y observo y solicito. Y perdimos de vista realmente lo que la iglesia es una comunidad donde cada persona aporta lo suyo. Donde hay dedos, ojos, riñones, cejas. Cada uno juega una parte. Y la iglesia no solo no avanzará, no veremos el mover del Espíritu Santo en plenitud hasta que no entendamos que todos jugamos en el equipo de Dios. Así que prontamente vamos a hablar más de esto y tendremos por primera vez no una feria de ministerios como alguna vez tuvimos, no sé si lo recuerdan, en el Hotel Marriott. Vamos a tener una feria de servicio. Porque no voy a ir a un stand a ver qué es lo que esta iglesia tiene para mí, sino que voy a ir a un stand a ver cómo puedo servir y dónde puedo servir, según mi diseño y mis dones. Y vamos a empezar a activarnos como iglesia en el servicio local. Amén. Amén. Generosidad por en medio del envío de misioneros y plantadores. Otro spoiler alert, en un par de semanas tendremos un predicador acá, no les voy a decir quién, pero que va a venir a hablar no solo de la teoría, del testimonio, de lo que es ser una iglesia generosa que envía a sus mejores. Una iglesia generosa envía a sus mejores para misionar, envía a sus mejores para iniciar nuevas iglesias. Y esta iglesia es una iglesia plantadora. Cuando la iglesia consume y se dueña de las mejores personas que más sirven, que más fieles son, nos achanchamos en buen chileno. Pero el reino de Dios fluye cuando tú ves que hay alguien, el Señor lo levanta y el Señor lo envía para que las iglesias sean plantadas, misiones comiencen, proyectos comiencen. Y yo lo declaro esto porque esto es la declaración profética de Dios sobre nosotros. Independiente que hoy día no estemos allá Dios nos lleva, así Dios nos ve. Y hoy día específicamente quiero hablarte de la generosidad por medio del dar de nuestros recursos financieros. Por el dar de nuestros recursos financieros. Y para esto hoy día vamos a estudiar un pasaje que está en la carta de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15.
Gracias, Señor, por la presentación. Me ayuda hoy día a ir un poquito más rápido. ¿Ya? Yo te pido hoy día anotes, tomes nota, pero vamos a ir con los pasajes acá para facilitar. Y lo vamos a leer del 6 al 15 de corrido y luego vamos a empezar a ir versículo por versículo estudiando lo que este pasaje nos está hablando. Y antes de entrar ahí necesito darte un poquito de... No, vamos a leerlo y después les doy un poco de contexto. Dice, recuerde lo siguiente. Este es Pablo hablándole a los creyentes en Corinto. Dice, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha. Si quieren leer conmigo, lean conmigo, ¿ok? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas, a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con otros. Vamos al siguiente. Como dicen las Escrituras, compartan con libertad y den generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. La próxima. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Amén. Feña, ¿podríamos bajar la temperatura un poquitito? Si puede ser. Gracias. Vamos al primer versículo, versículo 6. Dice lo siguiente. Recuerde lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Lo primero que vemos en este pasaje bíblico, no les di el contexto. El contexto de este pasaje es el siguiente. Aquí está Pablo junto con otros líderes haciendo y organizando una colecta, una ofrenda para los creyentes que están pasando dificultades, creyentes que están en pobreza en Jerusalén. Así que Pablo lo que está haciendo es animarles a que su ofrenda sea generosa. Y en realidad, si leemos el capítulo 8 y 9, nos daremos cuenta de que Pablo en realidad está diciéndoles, queridos amigos, y la verdad no se sabe muy bien, pareciera que no están preparando esta ofrenda de esta manera tan generosa, como alguna vez sí lo hicieron, porque ellos sí habían ofrendado previamente con generosidad. Entonces Pablo básicamente le está diciendo, no vaya a ser que me avergüencen, porque yo siempre me jacto de lo cuán generosos son ustedes, y no vaya a ser que ustedes sean avergonzados. Así que realmente preparen esta ofrenda con generosidad. Y él está preparando sus corazones para recolectar esta ofrenda y poder enviarla a Jerusalén. No solo Corintios, sino que los filipenses también se sumarían a esto, los tesalonicenses, y sería una colecta de las iglesias gentiles a la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, recuerde lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y lo primero que vemos acá cuando Pablo está trayendo estos principios es que él está trayendo este principio de la siembra y de la cosecha. Este es un principio bíblico no solo en el Antiguo Testamento, sino que es un principio bíblico de toda la Escritura. ¿Ya? Y es un principio que no solo aplica respecto a las ofrendas, a los diezmos, a lo financiero, sino que aplica en todo orden de la vida del cristiano. Si vamos a Gálatas 6, 7, veremos acá lo siguiente. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha
lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Entonces vemos que este principio aplica en lo que tiene que ver con la vida espiritual, con dónde estamos invirtiendo nuestra espiritualidad, a qué estamos adorando, a quién estamos sirviendo, qué placeres estamos buscando, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Está hablando realmente de formación espiritual. Tú serás formado espiritualmente dependiendo de a quién estés sirviendo, dónde está tu enfoque. Si vemos el próximo pasaje en Proverbios 22:8, veremos el mismo principio. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror, debería decir, no se acabará, si no me equivoco. Y su régimen de terror se acabará, sí. Entonces, acá lo que vemos es que está hablando de el actuar. Este principio aplica en el actuar injusto. Realmente la palabra está diciendo, si tú actúas de manera injusta, lo que tú vas a cosechar es desgracia. Aquí, hoy, en esta tierra, en esta vida, o el día del juicio. Porque la palabra nos dice que todos seremos juzgados según nuestras obras. Así que incluso cuando tú dices, oye, esta persona, hay tanta injusticia, sí, y Dios está viendo. Porque este principio, ¿sabes lo que significa un principio? Que siempre es, que siempre aplica. Es realmente una ley espiritual. Y este es un principio bíblico. Entonces aquí Pablo está, volviendo al versículo, está hablando respecto a sembrar, en este caso financieramente, una ofrenda. Nos está enseñando y le está enseñando a la iglesia que al momento de dar, si damos escasamente, eso es lo que cosecharemos. Pero si damos abundantemente, también así será la cosecha. Tú sabes que en la lógica de la cosecha y la siembra en el campo, cuando hay un agricultor y está sembrando, ese agricultor sabe que no todas las semillas que lanza a la tierra van a germinar. ¿Sabías eso? Yo tengo cero expertise en esto, pero un agricultor sabe que si tiene 100 semillas en su mano, sabe que no va a cosechar 100. Muchas de ellas no van a germinar. ¿Se acuerdan de la parábola del buen sembrador de Jesús? Dice que el sembrador esparcía las semillas y algunas caían en buena tierra y otras no. Lo interesante es que en la lógica de la agricultura, no porque el sembrador sepa eso, va entonces a sembrar menos. ¿Se entiende? No porque de las 100 sepa que va a recibir 50, dice, entonces voy a sembrar 50. Porque sabe que si siembra 50, ¿cuánto va a recibir? 25. Estoy dando un número, una proporción. Entonces en la agricultura está esta mentalidad, voy a sembrar de más, abundantemente, para que la cosecha sea abundante. Y realmente necesitamos pedirle a Dios, pedirle, iglesia, que empiece a cambiar nuestra mentalidad. Pero es que pedirle a Dios, Señor, cambia mi mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez no tiene que ver con cuántos recursos tú tienes, cuánto tú tienes en el banco. La escasez tiene que ver con vivir con nuestra mano apretada, porque nuestro corazón está apretado. Porque estamos operando desde el temor, desde la inseguridad. Y esto nos lleva a entender que cuando damos, hemos de dar ¿qué? Lo justo, lo mínimo. ¿Cuánto es la propina en Chile, usualmente? 10%. ¿Cuándo fue la última vez que diste más de 10%? No quiero que levante la mano, no quiero juzgar a nadie. Qué interesante, está en nuestra cultura. Lo mínimo, lo justo, lo correcto, lo adecuado. Pero ¿sabes dónde Dios se mueve? El reino de Dios se mueve en lo más, en lo abundante. Si Dios fuera así con nosotros, si Dios nos diera como justito, no le voy a dar, no. Mira, no va a ser fiel con los dones que yo le voy a dar, así que le voy a dar mitad de don. Dios nos da, el Espíritu Santo derrama los dones sobre la iglesia y sabe que muchos de esos dones no van a ser usados.
Dios es un Dios abundante. David dice, mi copa rebosa. Y si rebosa es porque alguien le dio más. El reino es más. El reino no es lo justito. Versículo 7a. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Esto es muy importante. Nadie debe obligarte a dar. Nadie debe decirte, tú tienes que dar. Tú tienes que dar cierta cantidad. Tú tienes que darlo de esta manera. Tú tienes que darlo de esta forma. Porque la palabra nos dice que debemos decidir y escoger dar. Qué interesante esto. El Señor no nos obliga a dar, nos abre el camino para dar. Y nos dice, ven a ser como yo, ven, entra en mi reino, entra en mi dinámica como yo soy. Imítame a mí, que yo no doy por obligación, doy por amor. Amor. Versículo 7b. Y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Por qué? Muy interesante. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces acá tenemos que juntar estos dos pasajes. Cada uno debe decidir primero. Tú tienes que decidir. Y nadie puede obligarte. Y debemos hacerlo no de mala gana ni bajo presión. Porque si lo hacemos de esta manera, ¿qué es lo que pasará? Que no será de honra para Dios. Esta es la lógica. Si damos bajo presión, podemos hacerlo. Si damos de mala gana, podemos hacerlo. Pero no llegará al trono como una ofrenda. No moverá el corazón de Dios. Será un movimiento de monedas en la tierra, pero no llegará el sonido al cielo. Entonces, ¿cómo doy con alegría? La única manera de dar con alegría es si es que ese dar viene como un acto y una ofrenda de adoración. ¿Ok? Me voy para atrás. Aquí está la alegría. El dador alegre. ¿Tienes la imagen del dador alegre? ¿Has sido ese dador alegre alguna vez? ¡Sí! Gracias, Señor. Ok, vamos a hacer rewind. Para atrás hay un corazón. Para estar en ese lugar y que no sea de hipocresía, tiene que haber adoración. Ahora, si tú vas al núcleo de la adoración, está el reconocimiento. Tú no puedes adorar a quien no conoces o a quien no reconoces. Por eso cuando entramos acá a la iglesia probablemente, y a mí me da penita también esto cuando veo que nos perdemos del tiempo de adoración. Porque llegamos y no nos conectamos y no tenemos el tiempo suficiente para conectarnos con la realidad de quién Dios es. Porque recién cuando reconocemos quién Dios es y vemos una letra que dice Santo, Santo, poderoso, y algo golpea nuestro espíritu y nos dice, Él es santo, ahí recién comienza la adoración. No comenzó cuando empezaste a cantar, comenzó cuando empezaste a reconocer a Dios. Antes es sonido. La adoración se inicia cuando tu espíritu le da testimonio a tu alma, Dios es Dios y es digno de ser adorado. Dios es bueno y mira lo que ha hecho por ti. Cuenta tus bendiciones. Ahí comienza el motor de la gratitud. Y ahí puedo yo responder entonces a Dios en una ofrenda de adoración. ¿Quién ha estado en la adoración y levanta los brazos y dice, Señor, te doy toda mi vida? Y es como que alguien te sacara una foto y te la mostrara 3 días después y te dijera, oye, acuérdate. Claro, porque en ese momento de adoración, cuando nuestro espíritu se conecta con su espíritu, nos da un testimonio eterno de quién es Dios. Entonces la única respuesta es decir, Señor, te doy todo. Porque la esencia de la adoración es una entrega completa y total. Ahora, luego salimos de ahí y ya como que llegamos a la casa y todo, y es como, sí, Señor, pero no tanto mis finanzas, no tanto. O sea, yo no estoy, este pecado no, Señor, Estamos en un proceso de ir rindiéndonos en adoración al Señor. Entonces, la adoración para llegar a ese lugar de gratitud tiene que venir de un corazón de adoración. Por ende, y vuelvo más atrás, no puedes dar por obligación.
No puedes. No puedes. No tiene un sentido. O sea, lo puedes hacer, no va a provocar nada en lo espiritual. Y lo que queremos es llegar y tocar el corazón de Dios. Amén. Continuamos. Me voy a saltar algunas cositas. Por amor a ustedes y al tiempo, porque yo estaría aquí hasta las 3 de la tarde. Versículo 8. Y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Cuando ya entramos a este versículo empezamos a ver los efectos de la generosidad. ¿Ya? No los motores de la generosidad, sino que los efectos de la generosidad. Dice, y Dios proveerá con generosidad. Qué interesante, porque podría no tener esa palabra y podría decir Dios proveerá. Pero proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con otros. ¡Wow! El reino de los cielos se ve tan distinto al reino de este mundo. Tan distinto a este mundo. Y aquí vemos este principio del reino, que en las palabras de Jesús, y si está ahí, genial, en Mateo 6:31 dice, 33 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Aquí está la descripción y la comparativa de Jesús del pensamiento del mundo y el pensamiento del reino. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos. Es una foto, una comparativa. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Puedes escuchar las palabras de Jesús. Yo ya conozco todas tus necesidades. Entonces, busquen el reino de Dios. ¿Por qué? Por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Esta es la filosofía del reino. En mis palabras, y pon tu nombre aquí, yo pongo el mío, David, ocúpate de lo que a mí me importa y yo me ocuparé de lo que a ti te preocupa. ¿Muy trabalengua? Ponle tu nombre. Ocúpate de lo que a mí me importa y yo me ocuparé de lo que a ti te preocupa. Y conoce mi poder, mi bondad, mi abundancia. Dios quiere, iglesia, que entremos en una realidad del reino donde verdaderamente podemos confiar de que todo, no solo en nivel y en cantidad, sino que en espectro de las cosas, relacional, financiero, qué sé yo, espiritual, todo Él lo va a proveer. Sí, pero no, todo. La Biblia dice todo, sus promesas dicen todo lo que necesitemos. Ahora, sí puede ser que no todo lo que queramos, pero sí todo lo que necesitemos. O puede ser que no todo lo que pensamos que necesitamos. Y ahí viene la mentalidad del discípulo, Padre, tú sabes mejor que yo para mí mismo. Tú sabes qué es lo mejor para mi vida. Primera de Timoteo 6:17, me encanta este pasaje. Enséñenle a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían, ¿qué entonces? Depositar su confianza en Dios. Y mira esta frase, como resume todo lo que hemos hablado y le agrega un elemento maravilloso, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. ¿Puedes imaginarte a Dios riendo ahora? Dios te ama. Dios me ama. Y Dios quiere que cuando hoy día estés almorzando un tallerín con salsa o un asadito y estés comiendo con harta hambre y se te paren los pelitos, así que rico, te acuerdes de este pasaje. Dios te ama. Dios me ama. Yo creo que una de las oraciones más poderosas es cuando oramos por los alimentos. Poderosa.
que nos recuerda quién es nuestro proveedor y que Él quiere que disfrutemos de lo que hoy día Él pone en nuestra mesa, de lo que tenemos. Ese es el corazón de Dios. Y dice el versículo 8 que no solo nos proveerá lo que necesitemos nosotros, sino que dice, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esta es la dinámica del reino, esta es la dimensión del reino, que sobreabunde. Cuando David dice mi copa rebosa, ese rebosar cae en quien está cerca tuyo, cae en tu entorno, cae en tu familia. Cuando le decía al pueblo de Israel, cuando cosechen, si algo cae a la tierra, no lo recojan, déjenlo ahí, para que el necesitado lo tome. Dios quiere darnos tanto en nuestra vida que sobre para compartir con otros. ¿Se acuerdan de la historia de la viuda de Sarepta? Lo leímos hace una semana atrás. Ella tenía tan poquito, esas últimas gotas de aceite, esa poquita harina. Pero en las manos de Dios, en la confianza de Dios, eso se multiplicó, no solo para ella y para su hijo, sino que para Elías, que estaba ahí de allegado en la casa y se quedó hartos días. Y de pasar de morirse de hambre, entraron en la dimensión del reino, donde sobraba incluso para que se alimentara un invitado. Por muchos días. Vamos al versículo 9, dice, como dicen las Escrituras, Pablo dice, comparten con libertad. ¿Quién quiere compartir con libertad? ¿Quién quiere aprender a vivir en una libertad donde no soy preso de lo que tengo, no soy preso? No, aquí está, Señor. Y dice, y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Aquí Pablo está citando el Salmo 112 y quiero que leamos el Salmo 112 completo porque es espectacular. Dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Recuerda el Salmo 1 un poco eso, ¿no? Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz en la oscuridad, la luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad. Y manejan sus negocios equitativamente. ¿El próximo? A estas personas no los vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Y este versículo lo subrayé porque es para nosotros en este tiempo. Ellos no tienen miedo a malas noticias. ¡Wow! Como que la palabra supiera de nosotros, ¿ah? Como que supiera de nuestra vida. Dice, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Nuevamente, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. No se quedan en el temor. Dicen, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos los verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Es evidente que hoy día nadie puede estar exento de la realidad económica que estamos viviendo, de la incertidumbre que esto genera, de los precios que están mucho más altos en el supermercado, poner benzina, etcétera, etcétera. Y todo eso fácilmente hoy, concretamente, en lo natural nos puede llevar a un estado de inseguridad, de ansiedad, e incluso si sigues alimentando eso, de temor, derechamente de temor. Pero, déjame decirte que tú y yo, los que somos hijos de Dios, no vivimos según la condición actual del sistema. No vivimos según la economía del hoy, nacional o global. Tú y yo vivimos insertos en un reino que está sobre todo reino. Ese reino tiene otro set de reglas. Y en ese reino, que es el reino eterno de Dios, te voy a decir, no hay crisis económica.
No hay inflación. Y no hay hoy, ni nunca habrá, escasez. Créeme que ahora si miráramos el cielo, Apocalipsis 4, nos llegaríamos al trono y escucharíamos a los ángeles diciendo, uy, se nos está acabando el cristal para el piso. Se nos están acabando las diademas. Se nos están acabando las riquezas. Él es dueño del universo. Es dueño de todo. Yo los veo y no sé si me están creyendo o no. No sé si me están creyendo. Le puedes pedir a tu espíritu, si mi cabeza no lo entiende, espíritu, recíbelo. Podemos empezar a operar según una mentalidad que no está asociada y limitada por lo que vivimos hoy, sino que en la realidad de su palabra. Alguien que tenía esta realidad muy clara era mi partner, amigo íntimo, el rey David. Estas palabras que yo voy a leer, él las profesó cuando él estaba llamando al pueblo de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de las familias, a los administradores, a los sacerdotes, a todos los que estaban en el gobierno, a traer sus ofrendas para la construcción del templo que habría de construir su hijo Salomón. Y esto lo hace luego de que él toma el primer paso y ofrenda todo lo que tiene y todos sus ahorros. Y algún día vamos a volver a este pasaje, iglesia. Hoy día no tenemos el tiempo, pero vamos a volver a este pasaje porque yo sé que llegará el tiempo para nosotros como iglesia donde necesitemos tener un lugar mucho más grande que este. Parece que yo nomás lo sé. Y esta va a ser una palabra profética para nosotros, una palabra de desafío para nosotros. El reino crece, se expande. Segunda de Crónicas 9, 10 al 12. Luego David, miren, yo les quiero desafiar. Lean este capítulo completo esta semana. Y el desafío es que no te emociones profundamente. O sea, emociónate, ¿se entiende? No vas a poder leer esto a la luz de entender lo que Dios nos está hablando sin emocionarte profundamente al escuchar las palabras, la fe y la convicción de este hombre. Dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Lo estábamos cantando hoy día. Todo poder es tuyo, Señor. ¿Se dieron cuenta cómo el Espíritu estaba hablándonos su verdad ahí? Hay una verdad que el Señor nos está diciendo. Es de Él la victoria, es de Él la majestad, es de Él. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas un pedacito de la tierra. Todo. Si dejaste de creer esto, yo necesito profetizar, si dejaste de creer esto, vuelve a pedir al Señor. Creerlo. Quizás tu cabeza y tu corazón está tan lleno de malas noticias que esta verdad se ha escapado de tu corazón. Vuelve a tomar esta verdad. Él reina sobre todo. Y vendrán reyes y gobiernos y todo pasará, pero su reino eterno no pasará. Su iglesia no pasará. Sus propósitos no pasarán. Él es un Dios eterno. Dice, el poder y la fuerza están en tus manos. Según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. No hay un pelo en esta tierra que se mueva sin su aprobación. Él está en control. Él reina. Satanás sí hoy día es príncipe de este mundo, pero sus días están contados. Pero no es el rey. El rey de reyes, el rey de los ejércitos, el rey eterno. Hay uno que sigue sentado en su trono y hoy día el valor de la UEF no le mueve un pelo. Iglesia, necesitamos empezar a ver al cielo.
Tú necesitas empezar a leer el libro de Apocalipsis, necesitas empezar a leer Apocalipsis 4, 5 y masticarlo. Necesitas empezar a cambiar tu lente de lo que ves aquí por lo que es para siempre. Necesitamos llenarnos de la realidad del cielo para después vivir en la tierra como ciudadanos del cielo. Continuamos con el versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Voy muy brevemente a esto. Estamos en la próxima. Gracias. Dice que no solo entonces Él proveerá para nosotros, sino que Él proveerá una gran cosecha ¿de qué? De generosidad en ustedes. Aquí es donde empezamos a ver lo que yo le llamo un avivamiento. Un mover de Dios en la iglesia. Porque generosidad empieza a desatar, ¿qué? Más generosidad. Actos de generosidad empiezan a desatar una cultura de generosidad. Y cuando la iglesia empieza a moverse así, como en los Hechos capítulo 2, lo puedes leer tú, y empieza a moverse la generosidad y los creyentes empiezan a dar con libertad y empiezan a dar según las necesidades de cada uno, ¿qué empieza a pasar? En buen chileno empieza a quedar la escoba. Porque el mundo empieza a decir, ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué set de reglas gobierna sus vidas? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Qué es eso? Eso es avivamiento. Continuamos, versículo 11. Créanme que estoy corriendo. Ese es mi problema por hacer una prédica de 10 páginas. Teach. Sí, uy, como me miró. ¿Cómo es posible? Sí, son 10 páginas. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Para que siempre se mantengan en ese lugar de gobierno. Siempre se mantengan en ese lugar de abundancia. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. 2 frutos. La necesidad concreta, puntual y real de los necesitados será alcanzada. Porque fe sin obras, inútil. Pero ocurrirá una segunda cosa. Empezará un mover de alabanza en la iglesia. Empezará un mover de gratitud. Empezará un mover de alegría. Porque el dador dará con alegría y el que recibe se alegrará. Salmo 30, 11, creo que no está ahí. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto. Por favor, no escuche esto, porque yo sé que muchos dicen, sí, yo me lo sé, qué lindo. Tú cambiaste mi lamento. Por favor, escúchalo del Señor. Que sea realidad. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto. Empieza a declarar esto sobre tu vida. ¿Y me vestiste de qué? De alegría. Para que yo te cante alabanzas. Y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Dios está queriendo, y ya lo está haciendo, cambiar nuestra queja por gratitud, nuestra tristeza por alegría. Y nuestra iglesia va a empezar a verse como una iglesia que no fue bautizada, como decía Roger, en jugo de limón. Porque a veces pareciera que los cristianos somos los que estamos más compungidos, más atemorizados, cuando en realidad fuimos diseñados para gobernar y para vivir en una dimensión y una realidad que el mundo no conoce. Y empezar a decirles, mira, acá operan otras reglas. Mira cómo estamos de alegres, mira cómo estamos de esperanzados, aun cuando el mundo está con las cañuelas así. Aquí vivimos otra dimensión. No es que negamos la realidad, pero vivimos sobre esa realidad. Y no es algo falso, es algo del Espíritu. Y la iglesia va a empezar a volverse una iglesia alegre, viva, bella. Y Jesús la va a mirar y decir, ay, qué linda que es. Mira lo alegre que está. Mira cómo se gozan, cómo se dan uno al otro. ¡Wow! Amén.
Un acto de generosidad puede tener un profundo impacto en lo espiritual y puede provocar un mover de Dios. Puede ser tan poderoso como un tiempo de ayuno y oración intensa. Un acto de generosidad puede desatar el mover del Espíritu en una comunidad. Versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Se está refiriendo a los necesitados de Jerusalén. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Yo les comenté cuando les hablaba un poco el contexto, que Pablo estaba diciendo, hey, amigos, discípulos, vamos preparando la ofrenda. No me dejen en vergüenza ni se dejen en vergüenza. Y esto pasa porque en ese contexto muchas iglesias y otros creyentes miraban a los creyentes de Corintio como con cierto recelo, incluso cierta duda si realmente eran discípulos de Jesús. Si realmente eran creyentes de verdad. Si realmente era la iglesia de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, chiquillos, den con generosidad y demuestren que sí son verdaderos discípulos. O sea, Pablo les está diciendo, cállenle la boca a todo el mundo y muéstrenle que sí son maduros en la fe. Porque la generosidad en una iglesia es como el termómetro que registra nuestra temperatura espiritual. Una iglesia generosa es una iglesia madura. Es una iglesia en llamas. Hablamos el domingo pasado de no dejar que la llama se apague. Y a veces pensamos que al igual de eso, eso solamente tiene que ver con que voy a tener más tiempo de oración y adoración. No, la llama se enciende por el Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí hay fuego. Y el Espíritu quiere moverse a través de esto. Y versículo 14, el último, dice, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Este último versículo hay harta discusión respecto a qué se refiere Pablo con esa palabra don. Y muchos autores muy respetados, que a mí me gustan mucho, creen que esa palabra don se refiere a Jesucristo, al regalo de Jesucristo para la iglesia. Y hoy día me voy a dar la libertad de decir que creo algo distinto y puedo estar equivocado, pero creo que ese don se refiere realmente a lo que viene hablando antes, a la habilidad sobrenatural que Dios le ha dado a la iglesia para dar, el don de dar, el ministerio de dar. Pablo se refiere al ministerio de dar. Estos son los frutos del ministerio de dar. No, yo estoy en ministerio de adoración, intercesión, pastoral, ministerio de dar. ¡Wow! Y dice que desata, es un don que desata la realidad del cielo y la tierra. Es un verdadero regalo, una verdadera arma espiritual que nos ha dado como iglesia para desatar el reino de Dios y para derrotar a las tinieblas. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Porque cuando operamos en él, lo que empieza a ocurrir no puede describirse con palabras. Yo ya en esta semana he visto un despertar de la iglesia en esto. Personas que se me han acercado con proyectos para servir al pobre, para salir a las calles. Personas que están diciendo, ¿cómo doy? ¿Dónde puedo dar? Y yo digo, eso huele a avivamiento. Eso huele a algo fresco. Eso huele a la iglesia de Cristo. Este será, próxima por favor, un desafío progresivo en tu vida. Les dije que iba a ser bien práctico y quiero aterrizar más o menos forzoso por el tiempo con algunos aspectos prácticos. A veces podemos pensar, por ejemplo, en la iglesia de los Hechos y ver que ellos vendían todas sus propiedades y daban sus posesiones. Y uno puede mirar ese cuadro y decir, no, wow, yo no sé, no puedo llegar a ese lugar. Y eso puede incluso desanimarnos a un punto de no entrar en la carrera, de no entrar en un proceso de transformación y renovación. Y realmente hoy día quiero decirte, si tú quieres decirle sí a Dios, si tú quieres entrar en la escuela de la generosidad, porque es una escuela, el Espíritu Santo empieza una escuela con nosotros, como discípulos. El Señor va a empezar a desafiarte progresivamente. Y va a empezar, ¿quién ha hecho pesas? Yo hago muchísimas pesas, no sé si notas, ¿no? No. Pero quien ha hecho pesas sabe que llega un momento en que cierto peso ya uno lo maneja.
Y siempre el entrenador te va a decir, no, ese peso tiene que estar en el punto de desafío. Que de hecho te cueste llegar a las 10 o a las 12. Entonces el Señor va a empezar, si tú le dices sí, te va a empezar a dar desafíos de generosidad que van a partir desde tu nivel de fe y van a ir progresando en desafío hacia adelante. ¿Se entiende? Y de esa manera el músculo de la generosidad va a crecer para llegar a este escenario donde tú un día dices, Señor, mi casa es tuya. Oh, sí, mi auto es tuyo. O lo que sea que el Señor te pida. Porque el valor en realidad no es el tema, es que es aquello que estamos o no dispuestos a dar. Quiero darte algunos consejos prácticos, muy prácticos. Cuando el Espíritu Santo te mueva a dar, te mueva a una acción de generosidad, actúa rápido. No le des mucha vuelta. Porque es lo mismo cuando Dios te da una palabra para alguien, cuando Dios te dice anda a orar por el enfermo, cuando Dios te dice comparte de mi evangelio con alguien, y uno empieza, sí sería buena idea, pero Señor, ¿pero estás de acuerdo? Y ahí entra la duda. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a dar, es claro, es certero, es el Espíritu de verdad. Si vas a tomar tiempo para algo, es tiempo para orar. Y esposos y esposas, yo sé que esto es bien específico, pero quería en esto compartir un poco nuestra experiencia. Si Dios te mueve, esposo o esposa, no avances sin previo acuerdo como familia, como matrimonio. Porque en esta escuela de generosidad probablemente lleguen desafíos de generosidad que incluso puedan llegar a afectar tu presupuesto mensual, o tu estilo de vida, o tus proyecciones o lo que querían hacer. Entonces tienen que moverse en acuerdo para que cuando llegue el momento de dar sacrificialmente haya paz y haya acuerdo entre ustedes. ¿Amén? Súper práctico, ¿no? Y aún más quiero dejarles algún desafío práctico para esta semana. Piensa en alguien en necesidad, fuera o dentro de la iglesia. ¿Conoces a alguien? Toma esta semana para orar, preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que sea generoso? Dinero, mercancía, alojamiento, pagar una cuenta de doctor. Dame una forma creativa para ser generoso. Campamento tribu. 10 jóvenes que hoy día necesitan recursos. Cualquier cosa pueden hablar con mi esposa también. O un gesto cotidiano. Como les pregunté en algún momento, ¿cuándo fue que diste una propina de más de 10%? Porque créeme que en nuestro contexto, en nuestro país, dar más de 10% genera, ¡oh! ¿En serio? Muchas gracias. Y eso abre las puertas al amor y al poder de Dios. ¿Dónde a través de un gesto práctico tú puedes salir de esa mentalidad de lo justo y apropiado y empezar a aplicar la mentalidad del reino de lo abundante y lo no escaso? En tu medida de fe, en tus posibilidades y en tu libertad. Como le decía, cuando pastoreábamos jóvenes, págale el metro a alguien. Entonces tengo para 2 pasajes, pago 2 de ida y veo cómo me devuelvo. Diste el doble. ¿Me entiendes a lo que voy? Es que no se trata del monto, se trata de dónde puedes empezar a pensar distinto y dónde puedes empezar a practicar generosidad. Y quiero terminar hoy día, quiero que terminemos viendo un video maravilloso, que quizás algunos ya lo han visto acá, pero que nos va a desafiar tremendamente y nos va a abrir una posibilidad también de ser generosos esta semana.
That's good. She takes care of it. What was that? He didn't make you spend the money. Your God is good. Have a nice day. Thank you. You're welcome. Have a good one, Wolf. Say thank you. Bye-bye. Yeah, make that good. Have a good day. Thank you. You guys good. That is excellent. It's gonna shout out. You But my have. wife is that good anyway, though. Okay. And you know it shows. Okay. And how you live. How you ain't got to talk in Another talk. the house. I already know. Shows up. That just gave me chills. That's good people. Yes, it is. Oh, God, on my son. All right. 42, 46. That should take some more. Come on. Hey. 38, 46. Yep. That's great. Good. Take care of you. Thank you. Hold on a second. Let me go get my wallet. Hold on. Hey, you have to take care of I'm more serious than a heart attack. You got Coke plus one? I just found because I was taking out the house. Are you serious? Y'all gonna make me cry without the dog. Are you serious? I trust you. I guess that's nice. Considering I just got mugged last night. The guy gave me the gift. Gift back, don't he? Just gave me back. Yeah, I got held up at gunpoint around my house. It didn't hurt me. Chris, there's not a 22 or 42 versus 24. Hold on, man. Yeah. I got it. You got here. Thank you. Have a good day. Eat every day.
Come on now, wait a minute. Hear my okay, you'll make me cry. Stop. I gotta go back. Oramos y cerramos, ¿ok? Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos un mejor camino, Señor. Una mejor manera. Te decimos sí, desde nuestro hoy, de donde estamos, con lo que tenemos, Señor. Queremos ver tu mover en nuestra vida, Señor. En nuestra familia, en nuestra iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, a hacer la iglesia. Que Dios les bendiga. Y nos vemos miércoles, próximo domingo.